Bien, bueno, estamos grabando. Bueno, hoy vamos a seguir hablando de magnetismo y espero tener tiempo hoy para contarles de qué va esta imagen que están viendo acá, que si no saben, este es el planeta Marte y que tiene una historia relacionada con el campo magnético que es interesante, creo yo, desde el punto de vista químico. Así que intentaré volver a eso en un rato, si tenemos tiempo, ojalá que sí. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos visto en la última clase cuál era la fuerza que se ejercían dos hilos de corrientes paralelos e infinitos? ¿Mm? También vieron en el práctico, vieron qué es lo que ocurría cuando los hilos tenían corrientes opuestas. Entonces, ahora lo que les quiero contar es si tenemos ahora una espira de corriente y esta espira es rectangular, perdón, vamos a simplificar las cuentas para una espira rectangular, pero lo mismo ocurre con una espira circular. ¿Qué es lo que sucede cuando metemos una espira rectangular dentro de un campo uniforme? Esta espira rectangular tiene un largo L y un ancho W, y en esta figura que estamos viendo acá, la vemos de costado, vemos solamente el lado de largo W, pero imagínense que por aquí, desde abajo hacia arriba, circula una corriente I, que esa corriente entra por este punto y recorre el lado de largo L, vuelve hacia abajo en el lado paralelo a este, pero detrás de este lado vuelve hacia abajo y después vuelve a salir la corriente por aquí. Entonces el largo que estamos viendo en esta vista de costado es el lado de largo W. Entonces el campo en donde nosotros colocamos a esta espira, la configuración es tal que forma la espira, el lado W, del largo W, forma un ángulo alfa con el campo magnético, y supongamos que ese campo magnético es uniforme, es decir, que en este punto, en todos los puntos de la espira, el campo está en la misma dirección y con la misma intensidad. Bueno, entonces de la misma manera que vimos para los dipolos eléctricos, nos interesa saber cuál es el efecto que causa el campo magnético sobre una espira y cómo se mueve esa espira. Accesoriamente, no me quiero olvidar, va a estar el ángulo θ, que va desde el campo hasta la normal a la espira. ¿Y cómo calculo la normal a la espira? Bueno, voy a usar la regla de la mano derecha, moviendo con mis dedos, recorriendo el sentido, siguiendo el sentido de la corriente. Entonces la regla de la mano derecha para el sentido de la corriente con los 4 dedos, sin el pulgar, me dice que el pulgar va a apuntar hacia abajo y a la izquierda. Entonces el ángulo entre la normal a la espira, determinada así, y el campo magnético va a ser θ, lo voy a llamar θ. De tal manera que θ más alfa me da 90. ¿Está? Bueno, volvemos un poquito a la clase anterior y recordemos que cuando resolvíamos el problema de la fuerza entre dos líneas de corriente, habíamos calculado la fuerza por unidad de distancia, cuando ese hilo que llevaba una corriente I estaba expuesta a un campo B, un campo magnético B, perpendicular a la dirección de la corriente. Si no, por estas historias de campo, de producto vectorial, aparecía un seno del ángulo entre ellos. Pero si son perpendiculares, la dirección de la corriente y el campo magnético, el módulo de la fuerza ejercido por unidad de distancia sobre el cable viene dado por I por B. Yo aquí usé una F que en realidad es por unidad de distancia, es distinta a esta F, entonces podemos
podemos representarlo con una letra F pequeña, si quieren, F minúscula. Así la diferenciamos de esta F que está acá. Entonces, cada lado de la espira va a estar sometido a una determinada fuerza. Y esa fuerza va a ser la fuerza por unidad de distancia por el largo del tramo de la espira que nos interese. Entonces nos vamos a ocupar primero de los lados que no vemos de esta espira, que son los lados de largo L, los lados que se extienden hacia adentro de la pantalla. Entonces acá ya empieza el segmento del lado L y acá empieza el segmento del lado, y acá termina el segmento del lado L. Entonces la corriente por este segmento del lado L que se mete hacia adentro de la pantalla, la corriente fluye hacia adentro, mientras que la corriente de este lado fluye hacia afuera. Entonces, las fuerzas, la fuerza que vamos a tener va a ser la fuerza por unidad de distancia por el largo de ese tramo de la espira. Bueno, la fuerza en los lados. Eso es lo que quería decir, disculpen, por eso me colgué un poco. Fíjense que en este caso es I por L por B, porque la corriente que está entrando sobre el lado de largo B es perpendicular al campo B. Así que por eso es I por L por B. Eso me estaba olvidando de decirlo, por eso me colgué un poco. Entonces, bueno, ya sabemos entonces que la fuerza experimentada por esta parte de la espira va a apuntar hacia arriba. Y de la misma manera, la fuerza experimentada por esta parte, este lado de la espira de largo L, va a apuntar hacia abajo. Fíjense, son dos fuerzas iguales, pero opuestas, iguales en intensidad, pero opuestas en sentido, y eso va a hacer que la suma de fuerza sobre el centro de masa, al menos en esa dirección, me dé 0. No así el torque, como vamos a ver. Bueno, ahora analicemos las fuerzas a las que están sometidas los lados de largo W. Este lado que vemos acá y el lado que es paralelo y que está detrás de este lado, la otra parte de la espira. Entonces la fuerza, en este caso, va a tener aparejado el seno del ángulo. ¿Por qué? Porque va a haber un ángulo entre la orientación del cable, la orientación de esta parte de la espira y el campo magnético. No van a ser perpendiculares. Entonces, ¿cómo es la expresión para la fuerza? Bueno, va a ser I por B, que es la fuerza por unidad de distancia, por el seno de alfa. ¿Por qué alfa? Porque alfa es el ángulo que forman la corriente, que es I, y que en este caso va para arriba, en este lado va para arriba, y el campo B. Entonces, I por B por el seno de alfa es la fuerza por unidad de distancia que experimenta esta espira de aquí. Lo mismo va a ser para el otro lado, o sea, este tramo de la espira. Lo mismo va a ocurrir para el lado W que está del otro lado. Y como alfa es igual, como alfa más tita es igual a 90, alfa es igual a 90 menos tita, con lo cual la fuerza también se puede escribir como I por W, que es el largo de ese tramo de la espira, por B por el coseno de tita. Entonces, ahí tenemos la expresión para la fuerza que sufren estos dos lados, este lado y el que está atrás. ¿Para dónde se dirigen esas fuerzas? Bueno, las fuerzas se van a dirigir, la fuerza sobre este lado va a apuntar hacia afuera de la pantalla. Y la fuerza sobre el lado opuesto va a apuntar metiéndose en la dirección, metiéndose en la pantalla. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Vamos a decir que la suma de fuerzas total
es decir, la fuerza generada por el campo magnético sobre este lado, sobre el lado opuesto, y sobre este lado, y el lado opuesto del largo L, va a ser 0 sobre el centro de masa. Por lo tanto, suma de fuerzas, la ecuación de movimiento del centro de masa en un rígido, la suma de fuerzas aplicada sobre el centro de masa me va a dar 0. Por lo tanto, el centro de masa de la espira no se va a acelerar. Entonces, la espira, como un todo, no se va a mover. Entonces, eso ya lo pudimos ver. Entonces, ¿qué queda? Queda estudiar la ecuación de los momentos. Entonces vamos a estudiar el momento respecto del centro de masa, en donde podemos colocar un sistema inercial. Entonces ahora veamos desde arriba la espira. Entonces tenemos el largo W de la espira, el largo L de la espira, y vamos a considerar primero cuál es el momento de la fuerza aplicada sobre los lados del largo W. Entonces el momento va a ser R por FW, que es la fuerza en cuestión. Y vemos que los vectores son paralelos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que el momento va a ser nulo. Y lo mismo de este lado. ¿Por qué? Porque la espira en realidad está torcida, está inclinada, está rotando respecto a un eje paralelo al lado del largo L. Por eso no hay momento de estas dos fuerzas. Entonces los momentos de estas dos fuerzas son nulos, y ahora quedan los momentos de las fuerzas aplicadas sobre los lados de la espira de largo L. Entonces, ¿cuánto va a valer ese torque? Es decir, el momento de esta fuerza respecto al centro de masa y el momento de esta fuerza respecto al centro de masa. Bueno, ¿cómo se saca el momento? El vector posición por la fuerza más el vector posición de este lado de la espira por la fuerza. ¿Y cuánto vale eso? Bueno, fíjense por la regla de la mano derecha, este momento apunta hacia adentro de la pantalla y este momento apunta también hacia adentro. Y los dos tienen el mismo valor, porque el valor de la fuerza es el mismo en intensidad, y porque el brazo y el ángulo que forman con la fuerza es el mismo, entonces se suman dos veces. El torque, entonces, respecto al centro de masa, eso es importante, recuerden que los torques son momentos y se tienen que definir respecto a un centro de momento, es 2F, dos veces, perdón, F, que es I por L por B, por el largo del brazo este, que es W sobre 2, por el coseno de alfa. Acuérdense que es lo mismo que decir el seno de tita. Entonces, eso, sumado dos veces, hace que estos dos se simplifiquen, y reemplazando F por I por L por B, tenemos que I por L por B, perdón, el torque es I por L por B por W por el coseno de alfa. Habíamos dicho el coseno de alfa es lo mismo que el seno de tita, porque sumados alfa y tita me dan 90, y lo que puedo hacer es juntar L por W, que es el área de la espira. Entonces el torque apunta hacia adentro y vale B por I por el área de la espira por el seno de tita. Entonces, lo que va a hacer este torque, ¿qué va a hacer? Y si apunta hacia adentro de la pantalla, lo que va a hacer es va a tender a llevar la normal esta a alinearse con el campo. O, en otras palabras, va a tratar de poner la espira en dirección perpendicular al campo. Acuérdense que el campo generado por esta espira va a apuntar hacia allá, va a ser positivo, como ya vimos, hacia allá, y las líneas de campo van a salir por acá, van a ir por acá afuera y van a entrar por acá. Entonces, el efecto va a ser el de tender a alinear los dos campos. Pero fíjense en la expresión para el torque. El torque es el campo por una cantidad que es I por el área, que es propia de la espira, por el ángulo que hay entre
la normal a la espira y el campo. Entonces yo puedo definir un vector llamado mu, momento magnético, que lo defino como que tenga un módulo I por A, de I por el área de la espira, y que esté alineado a lo largo de la normal, que queda definida a partir de la regla de la mano derecha, siguiendo la corriente. Entonces, si yo tengo un vector así, el torque, la expresión para el torque es súper simple, y es igual a la que teníamos para el campo eléctrico. ¿Se acuerdan que lo habíamos definido como P? Bueno, para sacar el torque sobre un dipolo eléctrico, lo que hacíamos era multiplicar P por E. Bueno, acá es lo mismo, el torque magnético es mu por B. Entonces es similar. Y entonces también queda definido el momento magnético de una espira, sea esta circular o sea cuadrada, donde n va a ser la normal a la espira. Bueno, entonces les propongo que ustedes piensen, ya que vieron cuál va a ser el movimiento inicial que va a hacer la espira, es decir, el, el momento magnético de la espira va a tender a alinearse con B, ¿qué va a pasar cuando esta dirección se acerque a B y se pase para el otro lado? ¿Qué va a pasar? ¿Va a cambiar de dirección el torque? ¿Va a seguir el torque en la misma dirección? Bueno, traten de analizar qué pasaría cuando, producto del torque, la normal se acelera en dirección a B, y qué pasa si se pasa la normal para este otro lado. Y se los dejo para que lo piensen. Bueno, esto nos permite entrar en el tema de materiales magnéticos. ¿Se acuerdan que cuando vimos dieléctricos, lo que dijimos fue, bueno, primero veamos la estructura de un material dieléctrico, estudiamos el caso del material compuesto por dipolos eléctricos, dipolos moleculares permanentes, y de qué manera estos se alineaban con el campo. Bueno, el concepto que acabamos de ver de momento magnético nos permite empezar a entender cómo se comportan los materiales magnéticos. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con la electrostática, el estudio de por qué se generan estos momentos magnéticos en el interior de la materia a nivel molecular y atómico cae más en el dominio de la física cuántica, así que no nos vamos a adentrar tanto en los detalles, pero sí podemos contar algunos aspectos fenomenológicos que son importantes y que nos permiten entender el comportamiento de estos materiales bastante bien, digamos, sin tener que recurrir a herramientas propias de la teoría cuántica. Entonces, bueno, ¿cómo diferenciamos entre los distintos tipos de material? Bueno, básicamente estos materiales se diferencian por la capacidad que tienen de reaccionar frente a un campo magnético externo. Entonces, las experiencias que tienden a estudiar esta reacción consisten en colocar una muestra de un material cualquiera, el material en estudio, fijada a un dinamómetro. ¿Se acuerdan? Un dinamómetro es es un aparato que sirve para medir fuerzas. ¿Y cómo se mide esa fuerza? Se mide a partir del desplazamiento de este resorte respecto a su estado de equilibrio. Si no lo tuviera, ¿no? Si no tuviera la masa. Entonces, lo que se hace es colocar un pedacito de muestra dentro de un dinamómetro para poder medir la fuerza que experimenta esa muestra, y a esa muestra la metemos en un campo externo generado, por lo general, valga la redundancia, por un solenoide. Los solenoides
son elementos muy útiles para generar campos externos de distintas, sobre todo campos externos constantes, pero también campos externos que tienen, en el caso del solenoide finito, un gradiente en la intensidad del campo. Ya lo vamos a ver. Entonces, colocamos esta muestra en el borde del solenoide, es decir, en el lugar en donde los campos generados por el solenoide las líneas de campo se empiezan a abrir. ¿Mm? Entonces vemos qué pasa. Y bueno, acá tenemos una tabla que lo que hace es mostrar de qué manera reaccionan los distintos tipos de material. Entonces, este solenoide en particular genera un campo que apunta hacia afuera de este lado. El campo del solenoide de este lado, de este extremo del solenoide, apunta hacia afuera. Entonces las líneas de campo se empiezan a abrir en todas direcciones con una simetría respecto a este eje central de aquí, este eje vertical. Entonces las líneas de campo con sus flechitas apuntan hacia afuera. En este caso, podemos decir que es el polo positivo del solenoide, porque desde aquí las líneas de campo salen hacia afuera. El polo negativo del solenoide va a ser el punto opuesto del solenoide, por donde las líneas de campo entran hacia adentro del solenoide. Entonces, en este caso, el experimento, lamentablemente no lo podemos hacer en vivo, pero está buenísimo. Disculpen. Es un campo que es un solenoide que genera a la altura de donde está la muestra un campo de 1.8 teslas. Esto es un montón, chicos, para que se den una idea, es un campo enorme, muchísimo más grande que el campo de la Tierra. Ustedes se acuerdan más o menos de qué orden era el campo magnético de la Tierra. 0,2 Gauss, y un Gauss era 10 a la menos 4 teslas. Así que estamos hablando de algo, de un campo grande, grande. Pero hay imanes poderosos, creo que en el laboratorio de bajas temperaturas, en el departamento de física, hay imanes muy, muy potentes de este orden, o más intensos. Y después, este campo no es uniforme, como pueden ver. Este es el eje Z, que es el eje de simetría del solenoide, y acá, esta derivada que vemos acá, lo que nos dice es cuánto aumenta el campo por unidad de distancia a medida que me mando para dentro del solenoide. Entonces, en este lugar, en el lugar en donde está la muestra, el campo vale 1.8 tesla en la dirección Z, hacia abajo, positivo, pero el campo está variando en ese lugar a una tasa de 17 teslas por metro. O sea que hacia adentro el campo crece. ¿Está? Lo que me está indicando es el gradiente del campo eléctrico. ¿Está? Bien, vamos a tener que, en un ratito, plantear qué le pasa a un dipolo en medio de un campo que no es uniforme. Pero por ahora, quedémonos con esta experiencia. Entonces, acá está la lista de fuerzas. En newtons, para 1 gramo de material, a 20 grados centígrados, la mayoría de ellos, excepto cuando se dice explícitamente a qué temperatura fue hecha la experiencia. Distintas sustancias, y el valor de la fuerza, acuérdense por día a la menos 5 newton, el valor de la fuerza va a ser negativo si el material es repelido por el solenoide, y va a ser positivo si el material es atraído hacia el solenoide. ¿Está? Entonces fíjense, el agua, el cobre, el plomo, el cloruro de sodio, el cuarzo, el azufre, el diamante, todo esto a temperatura ambiente, el grafito también, y el nitrógeno líquido a temperaturas muchísimo más bajas, obviamente. El nitrógeno a condiciones normales de presión y temperatura es gaseoso. Todos ellos experimentan una repulsión, es decir, metemos acá el material y lo que mide el dinamómetro es una fuerza que va para arriba. Entonces, estas sustancias se denominan sustancias diamagnéticas. Es decir, de alguna manera son repelidas por el campo eléctrico porque algo pasa en el interior de ellos que hace que pasa algo con los momentos magnéticos en su interior que hacen que se produzca una fuerza que los expulsa de la región,
los expulsa hacia regiones de menor campo magnético externo. Bueno, después tenemos otro grupo de sustancias que actúa de otra manera, actúa al revés, se van para adentro. Estos son, por ejemplo, el sodio, el aluminio, cloruro de cobre, sulfato de níquel, todo esto a temperatura ambiente, y el oxígeno líquido, a temperaturas muy muy bajas, obviamente, con una fuerza que es casi un orden de magnitud más grande que la más grande de la lista antes de ella. Acuérdense, un orden de magnitud quiere decir 10 veces más. Dos órdenes de magnitud quiere decir 100 veces, y etc. Entonces ya vamos a ver algo súper interesante que pasa con el oxígeno. Y después hay otras que son, esas son las paramagnéticas, perdón, me olvidé de decir. Es decir, algo pasa en presencia del campo externo que hace algo con los momentos dipolares del material que termina haciendo que el material sufra una fuerza hacia abajo. Ahora, esa fuerza no es nada comparable con la fuerza a la que son sometidas las sustancias ferromagnéticas, que son las ganadoras por lejos de la competencia de la fuerza. Fíjense que esto es casi 4 newton, 1.2 newton, es un montón para un gramo de material. Estas son las sustancias de las cuales se hacen los imanes, el hierro, la magnetita y otros más. Entonces, así se pueden separar los distintos tipos de materiales magnéticos. Entonces, tratemos de ver qué es lo que sucede ahora cuando metemos un dipolo magnético en un campo como este, como el campo que genera el solenoide, un campo variable en donde hay una dirección hacia la cual el campo crece. Entonces veamos, supongamos de vuelta que tenemos el campo del solenoide saliendo desde el borde del solenoide y abriéndose. La intensidad del campo aumenta hacia abajo. Entonces tenemos acá un momento magnético. Supongamos que el momento magnético apunta en la dirección opuesta al eje Z, pero paralelo al campo. Entonces, en nuestra analogía momento magnético espira, podemos pensar que este momento magnético se debe a una espira circular, para hacerlo más simple la cuenta, una espira circular con una corriente I. Y para definir mu también tengo que tener en cuenta, ¿se acuerdan? El área A. Pero acá lo que me interesa es que veamos la fuerza, qué es lo que pasa. Entonces la corriente asociada al momento magnético mu sería algo que fluye en el sentido, en este sentido. Una corriente que recorre en este sentido, porque acuérdense que el sentido de la corriente con la regla de la mano derecha me da un mu para arriba. La corriente no podría estar circulando así, si el mu apunta para arriba. Tendría que estar circulando de esta manera. Entonces acá la corriente se mete para adentro y acá la corriente sale para afuera. Entonces el campo, en este punto de la espira, apunta hacia allá, hacia arriba y hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, arriba y a la izquierda. Y entonces la corriente está saliendo hacia afuera de la pantalla. Entonces, I vector B me da, por producto vectorial, una fuerza hacia abajo y a la izquierda. Y de manera opuesta, acá la corriente se mete hacia adentro de la pantalla. El campo apunta hacia allá. Entonces, I, de vuelta con la mano derecha, torciendo mucho la mano, uno hace I, que se mete hacia adentro, por B para arriba me da este F para abajo. Entonces, fíjense que ya la suma de estas dos fuerzas no me da cero, como me daba en el campo uniforme. Entonces, aplicada al centro de masa de la espira, que estaría acá en el centro de simetría, es decir, aplicado al dipolo, la suma de estas dos me da una suma neta hacia abajo. Entonces, en ese caso, el momento magnético baja, es atraído hacia el solenoide. Eso sería en el caso de los materiales paramagnéticos. Y bueno, ¿y qué pasa cuando es al revés? Cuando tenemos el mu para abajo.
Cuando tenemos el mu para abajo, la corriente fluye en el sentido opuesto. ¿Está? Entonces, ahora tenemos la corriente que va para allá, en esta parte de la espira, y que vuelve por acá. Entonces acá la corriente se está metiendo ahora, y por acá está saliendo. Entonces al meterse la corriente, tengo I que se mete, por B que apunta de la misma manera, hacia afuera y a la izquierda, y eso me da una fuerza para adentro y la derecha, F. Y de la misma manera, de la misma manera de este lado. La corriente sale, y entonces I por B me da F hacia adentro. Entonces nuevamente la suma de estas dos fuerzas, y sigo haciendo lo mismo con cualesquiera dos, o sea, con dos tramos opuestos de corriente, lo puedo hacer para toda la espira, voy viendo que todas las fuercitas estas empiezan a apuntar todas hacia el eje Z, inclinadas. La suma total de toda esa fuerza me va a dar una fuerza neta para arriba. Entonces, si el mu apunta hacia abajo, la fuerza que le hace el campo es tal que lo aleja de la zona de campo creciente, lo aleja hacia las regiones de menos campo externo. ¿Está claro? ¿Quedó claro? Bien. Entonces, claro, este es justo el caso del diamagnetismo. O sea, de las primeras sustancias que yo les mostré. Acá estamos el diamagnetismo. Agua, cobre, plomo, etc. Entonces, en los elementos diamagnéticos, el campo exterior induce a nivel atómico y molecular momentos dipolares magnéticos microscópicos, o sea, obviamente todos a nivel atómico, molecular, en la dirección opuesta. El proceso por el cual se generan, se inducen estos dipolos, no lo vamos a abordar en este curso, pero, y también quiero que tengan, hacemos ya una nota, un asterisco, que la palabra induce acá, no va a tener nada que ver con la inducción electromagnética de Faraday, como vamos a ver. Es un proceso puramente cuántico que hace que se genere en el material, ante la exposición de ese material a un campo externo, genera el alineamiento de momentos magnéticos dentro del material en el sentido opuesto al del campo externo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir, bueno, primero, como ya vimos, que los momentos magnéticos dentro del material van a reaccionar frente al campo magnético alejándose hacia las regiones, metiéndose en las regiones de menor campo magnético, o sea, va a ser repelido. Pero además, el campo magnético generado por este momento va a ser un campo que va a ser así. Va a ser el polo positivo de este lado y el polo negativo de este lado, como si fuera una espirita. La espirita va a generar un campo que sale hacia afuera y entra por acá, y sale hacia afuera y entra por acá. Entonces, en el interior del material van a coexistir el campo externo sumado con el campo propio del material que fue polarizado, dando en el interior de ese material un campo menor al campo externo. ¿Por qué? Porque simplemente los campos generados por mu y el campo externo se van a restar. Entonces, en el interior de estos materiales, el campo es menor que el campo externo, producto de que por la inducción de momentos magnéticos en el sentido opuesto, el campo magnético que generan estos momentos magnéticos es opuesto al campo externo. Bueno, con eso podemos explicar por qué los elementos diamagnéticos reaccionan de esa manera. Bien, vamos a los materiales paramagnéticos. En los materiales paramagnéticos, esto es lo más parecido a los dieléctricos.
a los dieléctricos que vimos hace unas clases. En los elementos, en los materiales paramagnéticos, el material está compuesto por átomos que tienen dipolos magnéticos permanentes distribuidos al azar. Es decir, un mu apunta por acá, otro mu apunta por allá, un mu por molécula o un mu por átomo. Acá lo represento con uno solo. Entonces, ¿qué pasa cuando pongo un campo externo? Cuando pongo un campo externo pasan dos cosas. Primero, acuérdense, no solamente está el movimiento de la espira como un todo, que es lo que vimos recién, pero también va a haber un torque, del cual no hablé. Pero cuando está torcida, cuando está torcido el mu respecto al campo externo, también va a haber un torque que lo que va a hacer es alinear el mu al campo externo. Entonces, cuando viene el campo externo, los mu de los materiales paramagnéticos se alinean y a la vez, como el campo magnético está variando de manera tal que crece hacia abajo, eso va a generar una fuerza hacia abajo. Entonces, los dipolos atómicos alineados son luego atraídos hacia la región en donde el campo externo aumenta. Con mayor o menor fuerza, como vimos. Con mucho menos fuerza, volvemos a la listita, con mucho menos fuerza para el sodio, con poca fuerza para el aluminio, pero con bastante mayor fuerza en el caso del oxígeno líquido. Fíjense que acá también la fuerza con la que se opone, por ejemplo, el nitrógeno líquido respecto al oxígeno, si bien es en la otra dirección, es muy chiquita comparado con la del oxígeno. O sea, no solamente hay una diferencia en signo, que quiere decir que uno se mueve para un lado y otro se mueve para el otro, sino que la fuerza de atracción en el caso del oxígeno es mayor, mucho mayor, que la fuerza de repulsión que sufre un gramo de nitrógeno líquido. Bueno, ¿y qué pasa cuando saco el campo? Es decir, tengo el campo, se alineó todo, ¿y qué pasa cuando saco el campo? Cuando lo quito. Apago el campo, apago el generador de corriente que está mandando la corriente sobre el solenoide, ¿y qué pasa? Se vuelve a colocar en una posición arbitraria. Entonces, esta es la característica del paramagnetismo, es decir, el campo simplemente ordena los dipolos magnéticos. Cuando desaparece ese campo externo, y sobre todo cuando hay mayor temperatura, cuanto más temperatura hay, aumenta el desorden en la distribución de los momentos magnéticos. Bueno, y habíamos hablado del oxígeno. Por lo general las fuerzas son débiles, pero en el caso de algunos líquidos, como vimos en el caso del oxígeno, la fuerza de atracción que sufre el material hacia la región de mayor campo, a veces compensa el propio peso del material. Entonces, los invito a que vean videos buenísimos de qué es lo que pasa cuando tomamos oxígeno líquido y lo volcamos, lo hacemos volcar entre los polos de un imán muy poderoso. Lo que sucede es que la fuerza que genera, la fuerza de atracción hacia la región de mayor campo, es tan grande que supera el peso mismo a la aceleración, a la fuerza producto de la atracción gravitatoria, y entonces el oxígeno queda atrapado entre los polos del imán. Claro, lo que empieza a suceder aquí es que va chorreando, se queda aquí en forma de líquido, no cae hacia abajo, pero empieza a sublimarse por
porque empieza a adquirir otras temperaturas en las cuales ya se da el cambio de fase. Pero hay un montón de videos muy interesantes que muestran qué es lo que sucede con el nitrógeno. Si echamos nitrógeno líquido, la fuerza no es tan fuerte, por más que el imán pueda repeler el material, la fuerza no es tan fuerte. Entonces, si tiráramos nitrógeno líquido por acá, pasa sin pena ni gloria, diríamos. No es acelerada mucho el chorro de nitrógeno hacia afuera, pero si tiramos oxígeno líquido, sucede este efecto súper interesante. Bien. Y por último tenemos a los elementos ferromagnéticos, que son elementos, como ya les dije, que permiten hacer los imanes. Los imanes son piezas compuestas de materiales en donde que generan propiamente, de manera propia, un campo magnético producto del alineamiento de sus momentos magnéticos atómicos o moleculares. Un imán no sale de la nada, sino que se produce con un campo, tenemos que tener un campo magnético previo que permita generar ese imán. Entonces, bueno, tratemos de entender un poco la estructura interna de los materiales ferromagnéticos. Al igual que los materiales paramagnéticos, los ferromagnéticos tienen dipolos magnéticos permanentes. Entonces, ya de por sí hay la estructura atómico-molecular puede ser representada como una colección de mu constantes. Aquí nuevamente se mete el límite cuántico en la explicación de lo que sucede, pero les cuento igual que estos materiales están compuestos por regiones en donde, llamadas dominios magnéticos, dentro de las cuales todos los dipolos magnéticos, atómicos o moleculares, están 100% alineados. Entonces, aquí lo que podemos ver es en un microscopio la estructura de un material ferromagnético, y en esta porción de material en particular, esto no es un dominio, ya les voy avisando, es un poco sesgada el hecho de haber señalado esto. Esta la encontré en Wikipedia, así que pueden ver bien cómo fue obtenida la foto. Pero fíjense que los dominios magnéticos son estos circulitos que ven acá. Y también se pueden ver los dominios magnéticos en estas tiritas que ven acá. Cada zona con un gris determinado, cada una de estas zonitas, todos los dipolos atómicos tienen la misma dirección. Esos son los dominios. Los dominios son las zonas de un gris constante. Esta está resaltada en particular porque es un corte de dominios en forma de tubos que apuntan hacia afuera de la pantalla. Entonces, esto es un dominio, esta zona más clarita es otro dominio, este es otro dominio. ¿Tenemos una pregunta? Rocío pregunta si esto sería sin el campo. Sí, acá no hay campo externo todavía. Pero cada uno de esos dominios, cada una de esas regiones de un gris determinado, tiene todos los mu de cada molécula, de cada átomo, todos alineaditos. Cuando hay otro tono de gris, en esa región de otro tono de gris, los mu apuntan para otro lado. Todavía no aplicamos el campo externo, Rocío. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, ahora les voy a contar qué es lo que pasa. Los dominios tienen un tamaño, fíjense que esta distancia es de aproximadamente 20 micrones. Un micrón es 10⁻⁶ metros.
Con lo cual, perdón, estas estructuras son del orden de 1 o 2 micrones de largo, o de ancho más que de largo. Bien. Bueno, ¿qué pasa? Ahí vamos a la pregunta de Rocío. Entonces, tenemos, supónganse, una colección dentro de un material, una colección de dominios, cada uno con su polaridad propia de campo magnético. Entonces, hay un dominio en donde los mu, acá está el cursor. Acá tenemos un dominio en donde los mu apuntan todo en la dirección hacia la derecha, acá inclinado, acá hacia arriba. Bueno. Entonces lo exponemos a un campo magnético externo, que acá se llama H, y esta flecha quiere decir que sube, aumenta. Y conforme voy aumentando el campo externo, y supongamos que el campo externo apunta hacia arriba, ¿no? También aumenta y a la vez apunta hacia arriba el campo externo. Eso quiere decir, cuando aumento el campo externo, algunos dominios se empiezan a alinear y otros todavía no. Pero conforme yo voy aumentando y aumentando y aumentando la intensidad del campo externo, cada vez más dominios se van alineando, hasta que va a llegar un nivel de intensidad del campo externo que me va a permitir alinear a todos los dominios en la dirección del campo magnético externo. Entonces, también juega un rol muy importante la temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura, quizás ustedes lo vieron ya cuando vieron calor, cuando vieron la definición de temperatura, la temperatura tiene que ver con la agitación térmica de los átomos y las moléculas. Entonces, cuando mayor agitación térmica hay, por tener mayor temperatura, más difícil es alinear algo, es hacerlo tener una dirección bien definida. Entonces, lo cuento un poco cualitativamente, ¿no? Pero lo que se ve es que cuanto menor es la temperatura, más fácil resulta alinear los dominios magnéticos. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Pasa lo que dijimos, al alinear cada vez más los momentos magnéticos, producto de ese campo externo, vamos a tener una situación como esta, en donde, producto de haber expuesto el material ferromagnético a un campo muy, muy, muy fuerte, lo suficientemente fuerte como para alinear la gran mayoría de los dominios, el mu general del material ferromagnético va a apuntar para arriba, con lo cual la presencia de un campo hacia afuera que crezca hacia abajo va a ser una fuerza resultante que acerque el material hacia la región de mayor campo. Ahora bien, en el caso del material ferromagnético, la intensidad de ese mu es tan grande que tras haber alineado a esos mu, el campo generado por el material puede ser de varios órdenes de magnitud del campo externo. Entonces lo que termino teniendo es una magnetización tal del material, producto del alineamiento de sus dominios, que genera campos muy, muy intensos, mucho más intensos que los campos que generan los dipolos de los materiales paramagnéticos. Muchísimo más. Ustedes pueden fijarse la gran diferencia que hay entre el hierro, por ejemplo, y el oxígeno líquido, que era el de la lista, el que más fuerza experimentaba dentro de los paramagnéticos. Fíjense, el hierro es muchísimo más grande. Es casi, sí, casi 100 veces más grande. Entonces, ¿cómo se forma un imán? Se forma así. Agarro un material ferromagnético, lo pongo
lo bajo en temperatura, lo pongo en un campo magnético lo suficientemente fuerte como para alinear a todos los dominios magnéticos, y, y con eso alineo todos los momentos magnéticos y con eso genero un campo eh, muy, muy intenso. Ahora, ¿qué pasa cuando quito el campo externo? Ahora supónganse que alineé todos los dominios y ahora quito el campo externo. Bueno, algunos, dependiendo de la temperatura, algunos van a cambiar de dirección, o sea, de esto quizás vuelvo a esto, pero con la gran mayoría orientados, lo cual hace que quede una magnetización remanente, es decir, a diferencia del diamagnético, el ferromagnético no vuelve a su estadio inicial, o sea, no es reversible el proceso, ¿se entiende? Vamos a aplicar un término termodinámico, es decir, no vuelvo al principio si saco el campo. ¿Cuál es la manera de desmagnetizar un material como esto? O calentarlo mucho o alterarlo mecánicamente, es decir, romperlo, de manera que cambie su estructura mecánica, que cambie su estructura espacial, digamos. De manera de desordenar los dominios de una manera mecánica. Bueno, me parece que es un buen momento para parar y tener un descanso. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Rocío, ¿quedó claro? Buenísimo. Bueno, dentro de un rato vamos a seguir hablando de materiales magnéticos y les voy a contar por qué estaba el planeta Marte en el comienzo de la clase. Espero que después se entienda, pero vamos a ver otras cositas interesantes y después ya vamos a entrar con la ley de Ampère. Así que bueno, son y 58, si les parece, arrancamos a las 11:15, seguimos a las 11:15. ¿Les parece? Así que 11:15, de vuelta. Bueno, vamos a seguir un poquito más con materiales magnéticos, después vamos a seguir con ley de Ampère, y después al final, si me da el tiempo, les voy a contar lo del planeta Marte y su campo magnético. Pero como es algo accesorio y es importante que veamos hoy ley de Ampère, porque después Pablo va a contar algunos ejercicios de ley de Ampère, vamos a tratar de cubrir eso y una vez que tengamos eso cubierto, podemos tener tiempo para distendernos un poco con algo referido a materiales magnéticos. Entonces, vamos a seguir un poquito y diciendo, bueno, ya analizamos los distintos tipos de materiales, de qué manera eh, reaccionaban cada uno, y vimos por último los materiales ferromagnéticos. En los materiales ferromagnéticos, habíamos dicho, el material se atraía, era atraído hacia la región de mayor campo y generaba, mediante la alineación de sus dominios, un campo magnético propio que era muy, muy, muy importante, y hasta a veces ese campo que genera el material ferromagnético puede ser mucho más intenso que el campo propio. ¿Por qué? Porque además se suman los dos campos. Al alinearse los dipolos magnéticos de los dominios, el campo del dipolo magnético se suma al campo externo. Entonces tenemos un campo dentro del material muchísimo más grande. Bueno, muchas veces, casi siempre, el campo interior, en el interior del material es proporcional al campo externo, en todos los materiales, en los diamagnéticos, en los paramagnéticos y en los ferromagnéticos. Entonces, es posible
representar al campo magnético dentro del material que vamos a llamar B como el producto de una constante capa, muy parecido a la capa que vimos con el dieléctrico, multiplicado por el campo externo. Entonces el campo externo, en este caso, Bext, sería el campo del solenoide. Entonces el campo B dentro del material, dentro del pedacito de material, va a ser proporcional a B externo. Ahora ustedes se pueden imaginar que ese Km va a diferir muchísimo, sea el material diamagnético, paramagnético o ferromagnético. La constante Km se denomina permeabilidad magnética relativa, perdón, acá dice proporcional, vamos a corregir, proporcional. Y muchas veces, ustedes ya vieron que para algunas sustancias como la paramagnética y la diamagnética, la fuerza es muy baja. Entonces, hay pequeñas variaciones para esos elementos, para ese tipo de materiales por lo general. K está muy cerca de 1. Entonces, o sea, casi el campo externo es lo mismo que el campo adentro del material. Entonces, también lo que se define es, se representa Km como 1 más lo que difiere Km de 1, que se llama Jm, y que es la susceptibilidad magnética. Entonces, para ciertos materiales vale la pena simplemente hablar de la susceptibilidad magnética, es decir, cuán distinto es Km de 1. La diferencia entre Km y 1 es Jm. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos de susceptibilidad, es decir, de Jms, valores de Jms. Fíjense, acá dice susceptibilidad por día a la -6 de materiales diamagnéticos y paramagnéticos, en donde es casi 1 el kappa M. Kappa M es casi 1. Entonces, fíjense, el cobre es muy similar a 1, el kappa M. ¿Por qué? Porque si bien es diamagnético, entonces el campo va a ser menor al campo externo. Esa cantidad por la cual es menor es ínfima, es muy poquito. Entonces, es apenas, el kappa M es apenas más chico que 1. Lo mismo, fíjense, disculpen, esto es día a la -6. Entonces, 0.08 o 0.9, 0.2 por día a la -6 con un negativo. Entonces, para estos elementos diamagnéticos, el campo es casi el mismo que el campo externo, solo ligeramente un poquito menor, porque es 1 menos esto. 1 menos 0.085 por día a la -6, 1 menos, ese es el campo. Para los paramagnéticos, ¿se acuerdan? El campo, el dipolo se alineaba, entonces había que sumar los dos campos. Entonces, para el aluminio es un poquito más, igual, por día a la -6, o sea, 0,6 por día a la -6, 1 por día a la -6, 1 por día a la -20, 1.25 por día a la -6, es decir, estamos en valores que son también muy similares al campo externo, pero ligeramente superiores al campo externo. ¿Por qué? Por el alineamiento de los dipolos con el campo externo. Ahora, en los ferromagnéticos, bueno, no es para nada la situación de estos dos casos anteriores. Para los materiales ferromagnéticos es tan grande el Jm que 1 más Jm es casi lo mismo que Jm. Entonces el Km es casi lo mismo que el Jm, porque son los dos números grandísimos. Entonces sumarle 1 a un número grande no cambia nada. Entonces, para que se den una idea, los Jm del hierro, por ejemplo, están en el orden 10 a la 4. O sea que estamos hablando de un rango de intensificaciones del campo externo del orden de 10.000 hasta 100.000. O sea que no hay ni punto de comparación con los otros materiales. Bueno, algo les mencioné del efecto de la temperatura.
también es algo que se estudia relacionado con el alineamiento de dipolos magnéticos en la materia dentro del dominio de la mecánica cuántica. Pero lo que se sabe es que en los materiales diamagnéticos las propiedades no dependen de la temperatura, pero sí en el caso de los paramagnéticos y los ferromagnéticos. Entonces, es un poco lo que les decía antes, la temperatura está relacionada con el nivel de agitación térmica, entonces cuanto mayor la temperatura del material, mayor va a ser la propensión a la desorganización de los momentos magnéticos, y va a jugar en contra del alineamiento, del disciplinamiento que, que, que impone el campo externo. Entonces, para un campo externo igual, un paramagnético, un ferromagnético va a tener menor alineamiento cuanto mayor sea la temperatura a la que está el material. Menor capacidad de alineamiento de sus dipolos. Entonces la temperatura juega en contra de la polarización. Y en particular en los materiales ferromagnéticos ocurre una propiedad muy, muy interesante, que es que los dominios pueden desaparecer. ¿Cuándo? Cuando la temperatura del material supera una determinada temperatura crítica. Esa temperatura también se obtiene a partir de análisis con herramientas de la cuántica y se denomina temperatura de Curie. Y una temperatura es un valor muy bien determinado, que está bien determinado y que uno pasa ese umbral y la estructura del material ferromagnético cambia completamente. Entonces, esta temperatura, llamada temperatura de Curie, hace que, o sea, esta temperatura es tal que cuando el material ferromagnético está a una temperatura mayor a la temperatura de Curie, el material se transforma en paramagnético. Es decir, puedo alinear y desalinear los dipolos colocando o quitando el campo externo. Es decir, no es como el ferromagnético que preserva el campo externo quedando con una magnetización remanente. Entonces, aquí vemos algunos valores de la temperatura de Curie para distintos tipos de materiales ferromagnéticos. El de hierro son 700 grados, 768 grados centígrados, cobalto y níquel. Entonces recuerden que si yo tengo un material ferromagnético y lo caliento mucho, y paso esa temperatura, paso la temperatura de Curie, puedo hacer que se convierta en un material paramagnético, con lo cual lo expongo a un campo magnético, se alinea y después genera fuerzas menores, fuerzas menos intensas, y después, estando a la misma temperatura por encima de la de Curie, quito el campo magnético y se vuelven a desordenar los dipolos magnéticos. Y además, los dominios en ese rango de temperatura no existen. Entonces no tengo la estructura en dominios que tengo en un material ferromagnético por debajo de la temperatura de Curie. Bueno, ahora vamos a dejar materiales magnéticos y vamos a volver hasta el final. Lo que yo quería contarles ahora es otra herramienta que se utiliza para calcular el campo magnético de una distribución de corriente estacionaria, que está relacionado con otra de las ecuaciones de Maxwell que fuimos descubriendo a lo largo de este curso. Vimos la ecuación de Maxwell de la divergencia del campo eléctrico, vimos la ecuación de Maxwell del rotor bueno, lo vimos un poquito del rotor del campo eléctrico, y ahora vamos a ver otra de las ecuaciones, y que la vamos a usar en sistemas de corriente que tengan simetrías, que nos permitan obtener el campo de una manera mucho más fácil que obtener el campo con la ley de Biot-Savart.
que demostró ser muy, muy eficaz, pero que tiene problemas a la hora de hacer cálculos de campos en todo el espacio, ya que, bueno, implican integraciones que analíticamente a veces no salen y se tienen que hacer numéricamente. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de la ley de Ampère. Entonces, volvamos a nuestro hilo rectilíneo de corriente I. Entonces, como ustedes recordarán, un hilo de corriente I genera un campo magnético en la dirección phi-versor. ¿Se acuerdan del phi-versor en esféricas? O el θ-versor en cilíndricas, ¿no? El θ que está en el plano, si este es el eje Z, las líneas de campo son paralelas al plano XY, al plano perpendicular a la dirección de la corriente, dispuestas de manera circular. Estoy haciendo el sentido del campo al revés, perdón. Entonces, de acuerdo a la regla de la mano derecha, si tengo la I que corre para allá, las líneas de campo entran por adelante y salen desde atrás hacia adelante. Y estas líneas de campo se van espaciando con la distancia desde la línea de corriente, según una ley de 1 sobre R, de R grande. ¿Se acuerdan que habíamos resuelto esto? Entonces, lo que nos vamos a preguntar es cuánto vale la integral de camino cerrado del campo magnético. Es decir, vamos a agarrar en particular, para este caso, un plano paralelo al plano XY, donde entre toda la línea de campo. Fíjense que las líneas de campo no se cambian de plano, sino que ya son todas paralelas entre ellas y son paralelas entre sí y perpendiculares todas a la dirección de la corriente. Y ahí vamos a tratar de calcular la integral de B a lo largo de un camino C que vamos a determinar, y ese camino va a ser un camino cerrado, es decir, vamos a empezar a hacer la integral a partir de un punto, nos vamos a mover por una curva C y vamos a volver al mismo punto. Entonces, vamos a ver cómo se puede calcular. Entonces, supongan que el camino C no encierra la corriente, es decir, vamos a tomar un camino en un plano paralelo al plano de las líneas de campo, pero sin que el lazo C encierre, sin que la corriente quede encerrada dentro de la trayectoria, sino que vamos a hacerlo, qué sé yo, por acá, una vuelta, un circuito cerrado acá, otro circuito cerrado acá, u otro circuito cerrado acá, pero sin que el circuito encierre la corriente. Entonces, ¿cuánto me da esa integral? Bueno, la integral me va a dar 0. Entonces, vamos a ver por qué. Primero pensemos en esta vuelta, en este C, en este circuito C simplificado. Entonces tenemos el hilo de corriente que sale hacia afuera de la pantalla, o sea, la corriente está circulando hacia afuera de la pantalla, entonces este es un plano en donde están las líneas de campo. Y supónganse que hacemos el circuito A, B, C y D, y de vuelta A. Entonces acuérdense que el campo, la integral de camino, entonces, va a ser tal que va a ser, acuérdense, sumar B escalar dl, donde dl es el diferencial de camino. Entonces las líneas de campo si la corriente sale de la pantalla, las líneas de campo están dirigidas todas así, en esta dirección, en dirección antihoraria. Entonces, de A hasta B, el dl, si voy por un arco a radio constante R1, la integral va a tener signo negativo, porque el campo va a apuntar para allá y el dl va a apuntar para allá. Entonces, esta integral va a ser negativa. Ahora, cuando yo me mueva por el tramo BC va a ser tal que el diferencial de camino va a ser perpendicular al campo, porque el campo siempre es a lo largo de phi-versor. Entonces, acá la integral de camino va a ser 0, y lo mismo para el tramo de A.
¿Y qué va a pasar acá? Bueno, acá yo voy a ir en la misma dirección que el campo, entonces la integral va a ser positiva. Pero bueno, entre que una sea negativa y otra sea positiva, y que la suma de ellas dé cero, hay un trecho, no es tan fácil, me van a decir ustedes, demostrar eso. Bueno, pero resulta que como el campo de un hilo infinito depende de 1 sobre R, va como 1 sobre R, el valor del campo en R2, el valor del campo va a depender como 1 sobre R1 acá, y el valor del campo acá va a ser el mismo, pero 1 sobre R2. O sea, con R2 dividiendo en vez de R1 acá. Entonces, justo va el campo acá y acá, el campo acá va a ser menor que acá en la misma proporción en la que el arco es mayor acá que acá. Entonces, lo que varíe la distancia del arco entre D y C va a ser el mismo factor en el que va a caer el campo al alejarse de R1 a R2. Por lo tanto, la contribución a la integral de línea en este tramo, en el tramo CD, va a ser el mismo, pero en el sentido opuesto a la integral de línea en el tramo AB. Eso se puede hacer, si quieren, después lo hacen tranquilo en su casa para el campo que resolvimos de un hilo de corriente recto y van a ver qué les da. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es esto, que la integral de B, dl sobre el camino C, acá yo me equivoqué, vamos a poner más, ¿va? Entonces la integral sobre todo el camino C, es decir, A, B, C, D, A, va a constar solamente de las partes no nulas, que van a ser A, B y C, D, y como uno es menos la otra, la suma me va a dar 0. Entonces, para este camino, la integral de camino cerrado, sin incluir a la corriente, me da 0. Bueno, vamos a otro caso. Bueno, puedo pensar en este otro camino. Algo que vaya por acá, para arriba, para abajo, que vaya por acá, luego suba, después siga, siempre moviéndome de manera radial o en arcos a distancia R constante. Acá está de vuelta el hilo de corriente que sale hacia afuera de la pantalla. Y bueno, también me va a dar 0, porque si yo voy por acá y subo y recorro para acá, bajo, luego hacia la derecha, luego bajo y vuelvo hasta el punto inicial, es lo mismo que yo haga la integral sobre esto y le sume la integral sobre esto, cerrando los puntos punteados. ¿Y por qué me van a decir ustedes? Y porque yo cuando hago este lazo, primero recorro este tramo en aquella dirección. Y después cuando hago este lazo, recorro este mismo tramo en punteo en la otra dirección. Y lo mismo pasa acá. Cuando integro en esta parte, en este lazo cerrado, este tramo lo recorro en este sentido, y luego cuando lo hago para este lazo, lo recorro en otro sentido. Entonces, hacer todo este recorrido que vemos acá equivale a hacerlo así, y a eso sumarle este tramo de acá, y a eso sumarle este tramo cerrado de acá. Pero ya demostré que para un lazo cerrado, yendo de manera radial y luego a los arcos, cada uno de esas integrales me da 0. Entonces también para el tipo de circuito ilustrado en B, la integral de camino cerrado debe ser 0 también. Y bueno, entonces pasamos al caso más general de cualquier camino que no incluya a la corriente. Entonces, bueno, puedo hacerlo por donde yo quiera, sin ningún problema, siempre y cuando la corriente no quede encerrada. Entonces, lo que puedo hacer es aproximar esta forma arbitraria por una colección de pequeños arcos y tramos radiales infinitesimales. Es decir, lo puedo empezar a pixelar a esto de manera que tenga segmentos, yo pueda moverme a través de segmentos infinitesimales radiales
y de arcos. Y para cada uno de esos cuadraditos, yo voy a tener que el integral total va a ser 0. Entonces, de la misma manera que acá, pero con tramos mucho más pequeños de manera de aproximar bien esta forma, yo voy a poder volver a tener una integral de camino cerrado igual a 0. Entonces, se puede concluir que para todo camino que no encierre la corriente, la integral de camino cerrado de B es 0, siempre y cuando la corriente quede exceptuada, quede afuera. Bueno, ¿y se acuerdan del teorema de Stokes? ¿Se acuerdan del teorema de Stokes? Bueno, el teorema de Stokes, ahí salió Macarena, ahí entró de vuelta. El teorema de Stokes dice que la integral de camino cerrado de un campo es igual al flujo del rotor de ese mismo campo, ¿se acuerdan? Bueno, entonces que la integral de camino cerrado de B de 0 quiere decir perdón, que donde no hay corrientes, donde no hay, en un punto donde no hay corriente, el rotor de B da 0. Acuérdense que esta es una ecuación que vale punto a punto. Es como que yo la voy evaluando en cada puntito del espacio. Entonces, donde no hay corriente, el rotor de B da 0. Porque en ese entorno yo puedo hacer una integralcita de camino cerrado, y esa integralcita de camino cerrado, puesto que no hay corriente, no encierro ninguna corriente, y por lo tanto, la integral, el flujo del gradiente, el flujo del rotor de B, también va a ser 0. Entonces, esto equivale a esto. Ustedes saben que estamos, por lo general, estamos tratando con las versiones de estas ecuaciones, las versiones integrales, pero esta es la versión diferencial de esta ecuación. Bueno, y me preguntarán ustedes qué sucede cuando el trayecto, el lazo que cerrado, incluye a la corriente. Bueno, hagámoslo primero para un caso bien, bien trivial, que es una circunferencia centrada en el hilo de corriente, que nuevamente sale hacia afuera de la pantalla, y hago la integral sobre ese camino. Sale recorriendo todos los puntos y volviendo al comienzo. Entonces, bueno, ¿cuánto vale eso? Bueno, primero tengo que ver el dl. Bueno, el dl siempre es tangente a la trayectoria. ¿Está bien? Y para este radio R, las líneas de campo son paralelas a dl. ¿Se acuerdan que el campo siempre apunta de manera tangencial a lo largo del phi versor? ¿Se acuerdan como lo habíamos visto antes? Entonces, la integral es bastante tonta de hacer, bastante fácil. B es paralelo de L, con lo cual el producto interno es simplemente B, lo que vale B, a un radio R, por lo que vale de L. Y bueno, ¿y cuánto vale B? Y B valía mu 0 por I sobre 2 pi R, ¿se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan, se fijan en la clase de los otros días. Pero tenía una expresión súper simple. Entonces esto por un lado B. Y por otro lado DL. ¿Y DL cuánto vale? Y DL vale phi, delta, DL vale delta phi, o delta tita si quieren, que es el ángulo que barre, el ángulo que barre el plano perpendicular a la dirección de la corriente, por R. DL es el diferencial de arco. Entonces, simplemente la integral consiste en integral en phi, desde 0 hasta 2pi. Y eso el R sale afuera, porque estoy integrando respecto al ángulo. Entonces esto me queda 2pi por R, que, oh sorpresa, es el largo de la circunferencia esta, por el valor del campo. Y fíjense, se van los R, y me queda mu 0 por I. Entonces,
Eso es lo que da. La integral del campo. Fíjense que no importa cuánto vale R, es muy fuerte lo que está pasando. O sea, integré todo y me da mu 0 por I. Mu 0 por la corriente que yo encerré. Así que es un resultado súper interesante y también explotable, ¿no? Me tomo un poquito de agua. Bueno, veamos si eso pasa para cualquier otro trayecto. A ver si da lo mismo, o es algo que solamente obtengo cuando considero una circunferencia. Bueno, tomemos un camino irregular como este, C. Entonces, lo que les propongo hacer es algo que es un poco difícil, pero fíjense qué ingenioso que es. Yo voy a tratar de hacer ahora que este C, para calcular cuánto vale la integral por este C, voy a crear otro camino en donde tenga un camino abierto, casi cerrado, casi cerrado. Entonces hago la integral. La integral va a ser sobre camino cerrado, con lo cual, y que no toque a la corriente, entonces la integral sobre todo este camino cerrado que no toca la corriente, tiene que ser 0. Entonces, pero este camino es tal que voy por la curva C, que es casi la misma que esta, y antes de cerrar C, freno y vuelvo esquivando la corriente por un camino circular como el que habíamos considerado en el caso anterior, pero recorrido al revés. Fíjense que acá el DL apunta para el otro lado, es antiparalelo al campo. Si la corriente sale para afuera, el campo apunta en el sentido antihorario y por lo tanto es opuesto al diferencial de camino acá. Entonces, calculo la integral para C, básicamente sabiendo cuánto vale la integral acá. Entonces, la integral total, que tiene que dar 0, porque no incluyo la corriente, porque me freno antes de cerrar el camino C y tomo este otro camino, y me acerco muchísimo, pero no termino cerrando C, esta integral sobre todo el trayecto, C más la circunferencia al revés, me da 0, me tiene que dar 0. Entonces eso quiere decir que la integral sobre C me tiene que dar igual a la integral sobre el círculo, con un menos. Ahora, la integral sobre el círculo, yo ahora la calculo y hago tender lo más posible a este tramito que va para este lado y este tramito que vuelve, tiene una contribución 0, porque además el campo es perpendicular a tramos radiales como estos cortitos que ven acá. Entonces ahí no sumo nada a las integrales. Este tramo que une a C con la circunferencia de recorrida al revés son radiales y por lo tanto son perpendiculares el campo es perpendicular al DL ahí, en esos tramos. O sea que no contribuyen con nada. Entonces, ¿qué pasa ahora? Pasa que la integral sobre C es igual a menos la integral sobre el círculo. La integral sobre el círculo va a tender, conforme yo achique este espacio, este intersticio, lo voy a empezar a achicar, lo voy a empezar a achicar y luego tender a 0. En el límite, donde este espacio tiende a 0, la integral menos la integral del círculo, por este menos, y al recorrer al revés, por este menos va a tender a mu 0 sobre i. Entonces no me queda otra que la integral sobre la curva C, que yo pensé arbitraria, va a ser mu 0 por i, perdón, mu 0 por i, no mu 0 sobre i, mu 0 por i. Entonces, conclusión. No tomé límite porque lo quise hacer de una manera más fenomenológica, pero se entiende que cuando yo tiendo a achicar, tiendo a hacer este espacio a 0, esto va a tender con el menos, esto va a tender a mu 0 sobre mu 0 por i, y por lo tanto la integral
sobre la curva C va a ser también mu 0 por I. Entonces, en general, y también para cualquier corriente, se puede demostrar que la integral de camino cerrado del campo magnético es igual a la permeabilidad magnética del vacío, mu 0, por la corriente que quede encerrada por ese camino. Entonces, este resultado que obtuvimos primero para un camino circular, ahora lo puedo extender a cualquier, eh, a cualquier curva, siempre y cuando esa curva encierre a la corriente. Entonces, volvamos ahora un cachito al teorema de Stokes. ¿Y qué es la corriente encerrada qué es la corriente encerrada por el camino? Y bueno, la corriente encerrada puede ser vista como el flujo, si esta es la curva C que yo estaba recorriendo, y yo la recorro en este sentido, de manera que por la regla de la mano derecha me da un diferencial de área sobre esta área S, que tiene como borde la curva C, yo defino la dirección del diferencial de área de acuerdo a la regla de la mano derecha para que esa sea el vector normal que apunta en la dirección hacia afuera. Y es la integral de la densidad de corriente por unidad de área a lo largo de esta superficie. Entonces, si yo represento ahora I, que es esto, corriente encerrada por el camino, como la integral de J por el diferencial de área sobre la superficie que tiene como borde AC, la ley de Ampère, que es la que termino teniendo, es esto, es la integral de camino cerrado, va a ser igual a mu 0 por la integral por el flujo de J de la densidad de corriente integrado en una superficie cualquiera, cualquier superficie S, siempre y cuando el borde de S sea C. Donde no hay J, donde no hay corriente, quiere decir que no encierro nada con mi curva C, esto va a ser 0. Entonces, esta expresión de la ley de Ampère incluye también a la expresión, para la integral de camino cerrado del campo cuando no tengo corriente. Entonces, de vuelta, aplicando el teorema de Stokes, ya puedo relacionar el rotor de B con J directamente, diciendo que el rotor de B vale mu 0 por J, donde J en algún lugar, y esto vale punto a punto, entonces en algún lugar J puede valer 0, donde no hay corriente, y en otros lugares donde J es distinto de 0, hay una relación que es esta entre J y el rotor de B. Entonces, no importa, y recalco, no importa cuánto sea S, imagínense que S, hay un video muy interesante de un profesor que se llama Walter Lewin, de MIT, donde él hace un ejercicio con una bolsa de plástico, y el borde de la bolsa de plástico, imagínense una bolsa de residuos, el borde de la boca de la bolsa de residuos es la curva C. Entonces, la integral a lo largo de C del campo magnético es igual al flujo de corriente, a la integral del flujo de corriente a través de la bolsa que tiene como borde la curva C. Esa es una analogía bastante útil. Y otra cosa, para resolver esta integral es importante tener en cuenta que hay que relacionar la dirección de recorrido del camino, ese dl al cual yo tengo que multiplicar escalarmente a b para hacer la integral de camino, tengo que elegirlo bien de manera que la normal a la superficie hacia afuera quede definida por la regla de la mano derecha entre dl y dA. Entonces, tomo el sentido de circulación con los dedos que no son el pulgar, sigo el recorrido de C con los dedos que no son el pulgar, y el pulgar me va a indicar cuál es el sentido del diferencial de área de la superficie que encierra la curva C. Bien,
Esto es, ya estamos llegando al final, lamentablemente, quizás me pase algunos minutos, pero les cuento, esto es algo interesante, aunque es más importante cuando uno cursa electromagnetismo teórico, pero eh, si uno quiere ahora utilizar la versión diferencial de la ley de Ampère para resolver el campo magnético, para que esto sea la incógnita, siendo que uno conoce las corrientes, a uno no le alcanza la ecuación, la ley de Ampère por sí sola. Entonces se necesita otra ecuación. Esta ecuación es la que falta. Es una ecuación que dice que la divergencia de B es cero, siempre. ¿Se acuerdan que la divergencia del campo eléctrico eh, era ρ sobre epsilon cero? Donde ρ era la distribución, era la densidad de carga volumétrica. Bueno, en el caso de B, siempre es cero. Y esto tiene que ver con la no existencia por el momento, porque no se ha demostrado, de los monopolos magnéticos. No los voy a quemar con mucho más que eso, pero lo que quiere decir es que, ¿se acuerdan la divergencia? Que donde la divergencia era positiva, había manantiales y donde de campo, y donde la divergencia era negativa, todas las flechas convergían hacia un punto. Bueno, lo que dice esto es que no hay ni manantiales ni sumideros de campo magnético. Que siempre, en cualquier superficie que yo tome, el campo magnético, el flujo de campo magnético es el mismo que entra que el que sale. Sin importar qué distribución de corriente yo tenga. Es un resultado muy importante y que me dice que eh, no existen campos magnéticos que, que sean similares a los campos eléctricos de una partícula puntual, digamos. Un poco lo que vimos antes respecto a la dependencia de 1 sobre r cuadrado de los campos. Bueno, y entonces las dos ecuaciones del magnetismo, bueno, falta una que ya vamos a ver. Las dos ecuaciones del magnetismo que se agregan en las ecuaciones de Maxwell va a ser esta, la de la divergencia de B igual a 0, y esta otra, que es que el rotor de B es igual a un 0 por J. Pero nosotros, vuelvo a decir, vamos a usar esta versión, o más simple, esta versión. Así que quédense tranquilos y tranquilas, eh, no vamos a entrar en formas muy complejas de la ecuación. Bueno, vamos entonces a aplicar la ley de Ampère para un caso muy simple, dos casos muy simples, me quedan 5 minutos. Pero van a ver, súper fácil. Entonces, agarremos el hilo, nuestro hilo conductor infinito, recto, por el cual circula una corriente I. O sea, el mismo caso que estuvimos viendo en el desarrollo de la ley de Ampère. Entonces, ponemos el plano en donde está el campo magnético, ya sabemos para dónde apunta, y sabemos que el hilo de corriente, y supongamos que el hilo de corriente sale hacia afuera de la pantalla. Entonces, aquí está la corriente que fluye hacia afuera, y sabemos que a una distancia r el campo apunta en esta dirección, y que depende de r, y que está alineado a lo largo del phi versor. El phi versor, ¿se acuerdan? Si yo tomo como el eje de la dirección de la corriente el eje z, el ángulo phi es el ángulo, si yo pongo el eje x acá y el eje y acá arriba, el ángulo phi es el ángulo que se mide desde el eje x hacia el eje y phi versor es el vector unitario que indica la dirección de crecimiento de phi. Entonces, yo ya sé eso, entonces voy a crear una trayectoria circular en donde calcular el campo magnético, en donde calcular, perdón, la integral de línea del campo magnético. Ya lo hicimos esto, así que va a ser súper simple y hasta redundante, digamos. Entonces, en particular, tomo una curva que sea una circunferencia de radio R grande,
y el diferencial de camino va a ser, como ya les conté, R, porque es el radio de la circunferencia, por d phi, el diferencial de ángulo, por phi versor. Entonces, en cada punto, DL es paralelo a B. Los dos siguen la misma dirección en cada punto. Entonces, la integral sobre el camino cerrado C de B de L va a ser B evaluado a la distancia R. O sea, no voy a tomar cualquier B, voy a tomar el valor de B que corresponde a cada uno de los puntos de esta curva, y la característica va a ser que va a valer siempre lo mismo porque siempre estoy a la misma distancia de la corriente. Entonces va a ser B de R por phi versor, porque sé que siempre apunta en la dirección de phi versor, multiplicando a dl, que reemplazo aquí por esta expresión. Y bueno, ¿y eso qué va a hacer? Como encierra esta curva la corriente I, eso va a ser mu cero por la corriente encerrada, que es I. Esto es lo que me dice Ampere. Ahora supongamos a priori que no sabemos cuánto vale B en R. Entonces despejemos de acá B en R. Bueno, esta integral es bastante fácil porque este versor phi multiplicado escalarmente por este versor phi se hace 1. La integral que voy a tener va a ser en phi, entonces va a salir afuera B de R porque no depende de phi, y R del diferencial de camino porque tampoco depende de phi, y me va a quedar la integral de 0 hasta 2pi de d phi. Eso tiene un valor trivial, es 2pi. Entonces voy a tener de este lado 2pi por BR por R. Acá, perdón. Voy a volver un poquito, porque cometí un error. Esto es re grande. Estamos. Y entonces simplemente tengo que despejar BR. Entonces BR, en la distancia R, es mu 0 por I sobre 2pi R, que es el mismo resultado que obtuvimos con la ley de Biot-Savart. Veamos otro caso. Y también súper rápido porque es bastante simple. Que es el del solenoide infinito. Entonces tomamos un solenoide de n vueltas por unidad de distancia. Entonces suponemos que tiene un montón, tiene un hilvanado muy, muy apretado y que tenemos una densidad de vueltas tal que en una unidad de distancia, supongamos en 1 centímetro, tengo un número n bastante grande de vueltas. Entonces, tenemos una densidad de vueltas de n por unidad de distancia. Y supongamos que por el cable que está enrollado para formar el solenoide circula una corriente I. Perdón, la corriente entra por acá y va siguiendo el cable de esta manera que está enrollado y sale por este lado. Entonces ya vimos, porque resolvimos el problema con Biot-Savart, que el campo va a ser prácticamente horizontal aquí adentro y que va a tender a cero el campo afuera conforme yo al solenoide lo haga cada vez más grande, lo haga cada vez más largo, manteniendo la densidad de vueltas por unidad de distancia. Entonces, en el límite de un solenoide muy, muy largo, este campo va a ser prácticamente cero y este campo acá adentro va a ser prácticamente horizontal. Entonces, imaginémonos qué recorrido de Ampere podemos hacer para sacar el valor del campo acá adentro, suponiendo que acá fuera el campo es cero. Entonces, hagamos este camino, un camino C que se mete de manera radial hacia adentro, que es paralelo al campo aquí dentro del solenoide y que vuelve a salir de manera perpendicular y que se cierra muy muy lejos, en donde el campo magnético yo sé que es muy cercano a cero. Entonces lo recorro de manera en sentido horario, perdón, con lo cual, fíjense, la normal a esta superficie rosada que está acá apunta hacia adentro de la página. Entonces, perfecto. Entonces la normal se apunta hacia adentro. Fíjense por otro lado que el campo
que la corriente, perdón, se mete hacia adentro, sale, se mete y sale. Entonces, cuando atraviesa esta área rosada, la corriente que encierra esta área rosada, este circuito, perdón, C, la corriente siempre apunta hacia adentro, de la misma manera que la normal al área rosada. Entonces planteamos sobre C la integral de camino cerrado. Entonces yo sé que la integral de camino cerrado de B de L es mu 0 por la corriente encerrada. Y es re fácil calcular esta integral porque la integral sobre los tramos verticales en el solenoide, sobre este tramo y sobre este tramo, o es 0 porque el campo acá afuera es 0, o es perpendicular, o es 0 porque DL es perpendicular a B. Con lo cual este tramo y este tramo no contribuyen en nada. Desde acá hasta acá. Desde acá hasta acá, las partes de la integral cerrada son 0, no contribuyen. Entonces me queda este tramo de aquí y este tramo de acá adentro. Bueno, el tramo que está acá afuera está tan lejos que el campo puede ser considerado 0. Entonces la contribución de este tramo también va a ser 0. Por lo tanto, lo único que me va a quedar acá adentro es la integral de camino del campo magnético en este largo L con el diferencial de camino paralelo a la dirección del campo. Paralelo, ¿cómo sabía la dirección del campo? Por la dirección de la corriente. Si tengo la corriente, tomo la dirección de la corriente con la regla de la mano derecha y ya sé para dónde apunta el campo. Entonces, la integral de camino cerrado para todo este C es B de L, la integral de B de L, y solamente sobrevive el campo, que es constante, y tiende a campo constante cuando más largo es el solenoide, por L. Ahora tengo que saber cuánto vale B. Y eso tiene que ser igual a la corriente encerrada. Bueno, ¿y cuánto vale la corriente encerrada por esta curva? Y bueno, la corriente encerrada va a ser la densidad de líneas de campo por el largo de este tramo. Si multiplico la densidad de líneas de campo, que es n, la cantidad de líneas de campo, de hilos de corriente, perdón, la cantidad de hilos de corriente por unidad de distancia, por la distancia de este tramo de la integral, voy a tener la cantidad de cables que intercepta la superficie esta rosada. Entonces, eso es lo que hago. BL es igual a mu 0 por la corriente encerrada. ¿Y cuánto es la corriente encerrada? Es I, que es la corriente de cada cable, por la densidad de corriente por unidad de distancia, que es N, por la distancia que encierro, por la distancia de este tramo, que determina cuántas líneas encierro, cuántas vueltas encierro. Entonces simplemente simplifico L a ambos lados de la igualdad y me queda la expresión para el campo. El campo es un campo constante para un solenoide infinito y es igual a mu 0 por la densidad de vueltas por unidad de distancia por la corriente. Bueno, se dan cuenta que es mucho más fácil que hacer el cálculo utilizando la ley de Biot-Savart. Sin embargo, hay que saber, antes de aplicarla, hay que tener cierta información sobre la dirección del campo. Bueno, dejo por acá, disculpen la extensión, que se hizo muy largo. Quiero contarles, antes de terminar, cómo cierra el tema de Marte. Así ya con eso ya los dejo con Yamila y con Pablo. Les cuento, perdón, quiero que me hagan antes, discúlpenme, preguntas sobre lo que vimos de la ley de Ampère, que eso es más importante. Escucho sus preguntas si tienen alguna. Tenemos una pregunta.
todos los caminos que consideramos son perpendiculares a la corriente, ¿no? Sí, sí, eso es lo que vamos a ver, sí, sí. Pero es posible que podamos calcular, es posible que podamos calcular simplemente cuánta corriente está pasando eh, sin importar cuál es el lazo. Lo que pasa es que solamente vamos a poder aplicar la ley de Ampère para algunos casos muy simples, entre ellos, o sea, estos casos simples son casos en donde la corriente es perpendicular al camino, efectivamente. No podemos aplicar la ley de Ampère, si bien es muy poderosa la ley de Ampère, no podemos simplificar el campo magnético si la simetría no nos ayuda un poquito. ¿Alguna otra? Bueno, Yamila, ¿me dejás un segundo hablar de Marte y ya los dejo? Sí, por favor, por supuesto. Dale. Bueno, les quiero contar algo que es una investigación muy interesante que ocurrió ya hace mucho tiempo, pero que tiene que ver con el planeta Marte y los materiales magnéticos. Em, Se sabe que el planeta Marte es muy distinto a la Tierra desde el punto de vista magnético, ya que Marte no posee un campo magnético global como sí posee la Tierra. En la Tierra nosotros nos podemos ubicar con una brújula gracias a que la Tierra en su interior tiene corrientes que hacen generar un campo que es mayormente como el campo de una espira, es decir, como un dipolo magnético. Eso no ocurre en Marte, pero se cree que en algún momento Marte pudo haber tenido un campo magnético global. En el año 98, 97, 98, una nave espacial llamada Mars Global Surveyor entró en órbita alrededor de Marte y con un instrumento que yo les conté, que es el magnetómetro, al pasar por el polo sur de Marte, como pueden ver acá, detectó estos patrones de campo magnético muy cerca de la superficie. Esto no era el campo magnético global, sino que era un campo magnético cortical. Era producto de la magnetización del material situado sobre la corteza de Marte. Fíjense, los valores son de alrededor de 1200 nanoteslas, nada como los solenoides que usábamos para atraer o repeler a los materiales magnéticos. Entonces, a lo largo de muchos años, la nave, el satélite, Mars Global Surveyor, lo que produjo fue un mapa de la magnetización de la superficie de Marte. Y acá pueden ver una proyección del campo magnético generado por la corteza de Marte, eh, conjuntamente con los accidentes de la superficie de Marte. No sé si saben, pero en Marte está el volcán más alto del sistema solar, que es el monte Olimpo. Entonces, en particular acá pueden ver que hay una región de mucha magnetización y hay regiones menos magnéticas. El hemisferio norte está menos magnetizado que el sur, y en el sur el magnetismo es tal que hay bandas de polaridad positiva y negativa del campo magnético. Entonces, se lo cuento muy rápidamente y después si quieren podemos hacer una charla sobre esto. Y lo que se pudo ver es que había dos cuencas de impacto que se llaman Gelas y Argire, que no tenían magnetización, que eran como dos islas que no estaban magnetizadas. Entonces se pudo saber, se sabe que por otros métodos que no vienen al caso, geológicos, que la formación de esas cuencas ocurrió hace 4.000 millones de años. Es decir, el sistema solar se formó hace 5.000 millones de años, o sea, y esto fue hace 4.000 millones de años. 4.000, 4.500 millones de años. 4.500 millones de años, sí, bien digo. Entonces lo interesante, la propuesta que surgió dentro del equipo del magnetómetro es que antes de o sea, si esto se formó, si esta magnetización se formó por la presencia de un campo magnético global marciano antes de 4.000 millones de hace 4.000 millones de años, para el momento en el que se formaron estas cuencas, ese campo magnético global ya no existía. ¿Y en qué se basaron? Se basaron en la temperatura de Curie. Entonces imagínense que esto sea un material ferromagnético
esta superficie sea un material ferromagnético, está inicialmente magnetizado por el campo arcaico de Marte, que ahora ya no existe, y supónganse que cae un meteorito acá. Entonces el meteorito libera una gran cantidad de energía térmica y hace elevar la temperatura de esta región a temperaturas por encima de la temperatura de Curie. Entonces, si esto estaba magnetizado como acá, cuando cayó el meteorito, por la temperatura, por encima de estar a la temperatura de Curie, el material durante un tiempo se volvió diamagnético. Entonces, al ser diamagnético, pero al no tener un campo magnético externo que lo pueda alinear, porque ya no existía, porque la hipótesis es que ya en ese momento no existía el campo magnético global del Marte, al enfriarse no guardó la magnetización no guardó magnetización remanente. Entonces, por eso, cuando estas dos cuencas, Argire y Hellas, se formaron, ya el campo magnético de Marte ya no funcionaba, ya no estaba, el campo magnético global, quiero decir, el campo magnético del estilo de la Tierra. Entonces, a través de ese razonamiento se pudo postular de que el campo magnético global de Marte estuvo apagado desde hace 4.000 millones de años. Eso llevó a que, por otras razones, Marte esté perdiendo su atmósfera debido a la interacción de su atmósfera con el viento solar. Y eso es otra historia, pero esa erosión atmosférica, por culpa de que ya no existe más el campo magnético global de Marte, estuvo actuando, esa erosión estuvo actuando desde hace 4.000 millones de años. Y entre otras cosas se cree que causa esto la pérdida de agua de Marte. Ustedes ven las fotos de Marte con ríos secos, bueno, se cree que el agua se fue por la erosión, por el viento solar. Entonces, bueno, es quizás un poco traído de los pelos, pero me hizo acordar a este estudio que hizo Mars Global Surveyor, el tema de hoy que era materiales magnéticos. Bueno, terminamos acá. Gracias, Yamila, por tu paciencia y gracias a todos. Si quieren, nos vemos el lunes. Yamila, te lo dejo en tus manos. Dale, nos conectamos en un ratito y arrancamos en 15.